Buenas noches, mi nombre es Sergio Carvalho, un hombre de 47 años residente en la capital de Minas Gerais. Mi sustento proviene del comercio de adornos, anillos, collares, pulseras y también de la venta de relojes y otros artículos. Con el fruto de arduo trabajo en mis dos locales comerciales, logré adquirir algunos bienes, entre ellos un modesto refugio rural anidado al pie de la sierra, en el interior de este estado. Desde mi infancia, anhelaba habitar un lugar donde la exuberancia del verdor y la serenidad fueran predominantes, brindando a mis hijos un contacto más íntimo con el mundo natural. Así, invariablemente durante los periodos vacacionales, me dirigía a nuestra casa de campo, dedicándome a su limpieza y organización para que, posteriormente, mi familia se uniera a mí. Durante el resto del año, la propiedad permanecía cerrada, teniendo como únicos vecinos a una pareja de ancianos que de manera ocasional echaban un vistazo al lugar. Era un remanso idílico, la materialización de un anhelo infantil, aunque jamás pude imaginar que entidades tan singulares pudieran residir en sus cercanías, como la narración que a continuación comparto ilustrará. Transcurrían las vacaciones del año 2008 y nos encontrábamos en la casa para celebrar las festividades navideñas y el advenimiento del nuevo año. Inicialmente, solo mi núcleo familiar estaba presente, pero con la proximidad del cambio de año, más personas se agregarían para vivificar el ambiente. Ya habían transcurrido algunos días desde nuestra llegada y comencé a advertir ciertas costumbres peculiares de nuestros linderos. De manera constante, al atardecer, el señor, nuestro vecino, abandonaba su morada, se dirigía al alambrado, colgaba algún objeto y, provisto de un trozo de madera, comenzaba a golpear una estaca. Mantenía esta rutina por un breve lapso y al aproximarse la oscuridad cesaba su actividad y retornaba al interior de su vivienda. Confieso que hallé la conducta extraña, pero la relación que sosteníamos no era lo suficientemente íntima como para que me sintiera con la libertad de indagar la razón de tal comportamiento. Hasta que, cierto día, uno de mis hijos llegó, relatando haber divisado algo saltando entre las ramas de un árbol. Se asemejaba a un niño de tez oscura, pero la observación no había sido del todo clara. No le otorgué mayor trascendencia, atribuyendo el avistamiento a algún animal autóctono de la región. Aquel mismo día, me encontraba próximo al alambrado cuando observé al señor vecino salir de su casa, portando una pequeña bolsa de plástico que contenía algo en su interior. Caminó hasta la parte posterior de su propiedad y colgó el contenido de la bolsa en un alambre. Acto seguido comenzó a golpear la estaca de madera, como si estuviera llamando a alguien. Con la oscuridad ya bien establecida, él regresó a su casa. Consideré quedarme observando, pero la penumbra del lugar impedía una visión nítida, por lo que decidí volver a mi propia residencia. Aquella noche, después de la cena y con mis hijos ya inmersos en el sueño, fuimos sorprendidos por una súbita interrupción en el suministro eléctrico. Me dirigí al armario y tomé una linterna para dejarla en mi habitación, pero antes lancé una mirada a mis hijos dormidos e intenté conciliar el sueño nuevamente. Fue entonces cuando un estallido seco, inconfundiblemente un disparo, resonó, proveniente de la dirección de la casa de nuestros vecinos. Empuñé la linterna y avancé cautelosamente hacia la residencia, manteniendo la luz apagada, temiendo que los ancianos pudieran ser víctimas de un asalto y que los intrusos percibieran mi acercamiento. Al aproximarme a la casa, pude escuchar la voz del señor vecino profiriendo: «Vete al cuarto, ya te lo dije, deja que yo me encargue de esto, vete al cuarto». Traspasé el alambrado y avancé en dirección a la casa, divisando al hombre abrir la puerta empuñando un arma de fuego. Inmediatamente me oculté, temeroso de que pudiera confundirme con un ladrón.
Consideré llamarlo y preguntarle si todo estaba bien. Él caminó hasta la cerca donde acostumbraba depositar la pequeña bolsa plástica y recomenzó a golpear la estaca con un trozo de madera. Fue en ese instante que percibí gemidos provenientes de la espesura en dirección al anciano, y de allí emergió lo que se asemejaba a una persona de muy baja estatura, no debiendo exceder 1 metro de altura. La oscuridad aún no permitía que mis ojos se acostumbraran por completo, dificultando la visión. El viejo entonces pronunció: «Aquí están tus cosas, no te acerques a mi puerta». En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El anciano estaba dialogando con algo en la maleza, y yo no tenía la menor idea de qué podría hacer. Aparentemente la cosa se había aproximado a su puerta, motivando el disparo. El viejo refunfuñaba y vociferaba contra la entidad que se encontraba en el bosque. Luego se giró y regresó a su casa. Comencé a andar de vuelta hacia la mía, y al cruzar el alambrado y correr hacia la residencia, divisé algo en medio del camino, en la oscuridad. Inicialmente parecía solo una mancha indistinta, así que encendí mi linterna y pude discernir lo que era. Se asemejaba a una anciana de muy baja estatura, pero con un rostro que evocaba la imagen de un demonio, fijando sus ojos en mí. Fui invadido por un miedo tan abrumador que dejé caer la linterna al suelo y corrí desesperadamente hacia la puerta de casa. Al cerrar la puerta con llave, mi esposa vino a mi encuentro, preguntándome qué había presenciado, pero no permití que viera. Solo por la mañana le narré todo lo que mis ojos vieron, omitiendo los detalles para los niños. Simplemente extremé la precaución durante la noche, asegurándome de que aquella cosa no se acercara a nosotros. En los días subsiguientes, más familiares se unieron a nosotros y pasamos varios días aún en aquella casa. Al prepararnos para regresar a la ciudad, fui a dejar las llaves en la casa de la pareja de vecinos, pero no mencioné ni una palabra sobre lo que atestigué aquella noche. Unos años después, el señor vecino falleció y su esposa se mudó a vivir con su hija a otra localidad, poniendo la casa en venta. Aún conservo aquella propiedad en el campo y, invariablemente, durante las vacaciones de fin de año, regresamos allí, pero nunca más volví a avistar la extraña criatura que mis ojos contemplaron en aquella fatídica noche. Aunque no tengo certeza absoluta, conjeturé que el anciano dejaba ofrendas, regalos y otros objetos para la entidad que habitaba aquel bosque. Y tras su deceso, la criatura debió marcharse. Confieso que no tengo la menor idea de la naturaleza de aquella criatura y ni deseo descubrirlo. Solo albergo la esperanza de nunca más encontrarme cara a cara con algo semejante a lo que vi. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Max Lucerna y a mis 27 años resido en el estado de Paraná. Rememoro un periodo de mi adolescencia marcado por algunas travesuras pueriles con mis amigos. Teníamos una inclinación por actividades que nos proporcionaban una descarga de adrenalina, como saltar de puentes a ríos durante la calada de la noche, recorrer caminos solitarios en la madrugada e incluso transponer el muro del cementerio para deambular entre las tumbas. En el camposanto de mi localidad existía un vigilante nocturno que no gozaba de la simpatía de nadie. Él trataba su puesto de trabajo como si fuera su propiedad particular, manteniendo una mirada vigilante sobre todo y presto a reprender cualquier acción que considerara inapropiada en aquel lugar. Sin embargo, como era característico de nuestra juventud, las opiniones de aquel señor no nos disuadían, ni a mí ni a mis amigos.
En ocasiones nos adentrábamos en el cementerio y corríamos hasta el otro extremo, solo para verlo enfurecido corriendo tras nosotros, ordenándonos que nos marcháramos. Ya era un hombre de edad avanzada, y hasta hoy me pregunto el motivo de su dedicación tan ferviente a aquel reino de los difuntos. Se decía que su esposa yacía allí sepultada, y él velaba por su descanso eterno, pero para mí parecía más bien que, sin otra ocupación, había decidido asumir el papel de un can guardián de los que ya no estaban. En una cierta noche, regresando a casa con dos amigos, decidimos pasar por el cementerio donde el anciano mantenía su vigilia y atravesarlo. Corriendo, escalamos el muro y espiamos para localizar al guardián, evitando así un enfrentamiento directo al iniciar nuestra carrera. Fue entonces cuando lo avistamos tendido en el suelo, inerte como si se hubiera desvanecido. Salté el muro para prestar ayuda, pero mis compañeros insistieron en que estaba fingiendo. Ignoré sus palabras y me aproximé. El hombre estaba inconsciente y su cuerpo frío. Inmediatamente saqué mi teléfono móvil y llamé a la emergencia. Acto seguido, busqué las llaves en su bolsillo, abrí el portón y corrí a llamar a algunos vecinos que residían en las cercanías, solicitando su auxilio para el señor mientras llegaba la ambulancia. Algunos residentes trajeron mantas y una almohada para apoyar la cabeza del vigilante. Y poco después, la ambulancia arribó para trasladarlo al hospital. Las personas que se acercaron me interrogaron sobre cómo lo había encontrado y relaté que mis amigos y yo estábamos observando desde el portón y lo vimos desplomarse. Algunos días después, supe que el señor había regresado a su labor y había expresado el deseo de encontrar a quien lo había socorrido para agradecerle. No obstante, dudé en ir a verlo, pues desde la infancia mis amigos y yo lo habíamos importunado y temía que al descubrir que había sido yo quien lo auxilió, pudiera reprenderme físicamente. Hasta que un día, volviendo de la escuela al final de la tarde, pasé frente al cementerio y él me llamó. Aún sintiendo aprehensión por lo que pudiera decir, me acerqué. El señor entonces habló. Muchas gracias, muchacho. Si no me hubieras ayudado, habría pasado la noche allí en el suelo. Quizás incluso habría fallecido. Añadió, sé que tienes la costumbre de pasar corriendo por aquí, pero eso no tiene importancia ahora, pues me ayudaste y eso jamás lo olvidaré. Le pregunté qué le había sucedido, si se había desmayado por alguna enfermedad u otra razón. Él sonrió enigmáticamente y respondió, aquella noche en que me desvanecí, habían tenido lugar 2 entierros aquí, y las familias dejaron muchas velas y homenajes en las tumbas. Yo estaba aquí enfrente cuando percibí algo moviéndose de un lado a otro sobre el muro, justo al caer la noche. Tomé mi linterna, pero no la encendí para no llamar la atención. Entonces vi aquella cosa saltando, yendo en dirección a las tumbas que aún tenían las velas encendidas, y pensé que sería algún bromista queriendo profanar el lugar. Me acerqué sigilosamente para identificar al individuo antes de revelarme. Fue entonces cuando avisté una criatura demoníaca mirando fijamente las tumbas, como si estuviera olfateando algo. Permanecí oculto, pues no poseo ningún tipo de arma. Acto seguido, vi a la criatura subir sobre los lugares donde yacían los cuerpos sepultados y comenzar a apagar las velas. Fue en ese instante cuando se giró y me vio observando, soltando un grito tan horrendo que tambaleé y terminé cayendo. Lo único que recuerdo después de eso es despertar en la ambulancia camino al hospital. Le pregunté qué había visto, cómo era esa criatura. Él respondió, no sabría describirte con precisión. Nunca había presenciado algo siquiera remotamente parecido. Se asemejaba a una especie de demonio negro, proveniente directamente del infierno. No encuentro palabras para expresar lo que mis ojos contemplaron. Le cuestioné cómo aún encontraba valor para trabajar allí,
incluso después de haber presenciado algo tan siniestro. Él explicó: yo no volvería más, pero no encontraron un sustituto más joven, y mientras no lo hacen sigo viniendo. Sin embargo, no actuaré como antes. Dejaré este portón siempre abierto y permaneceré más aquí adelante. Si algo extraño aparece, no iré a confrontarlo como un loco como hacía antes. Ya estoy viejo y ha pasado mi hora de retirarme. Me despedí del Señor y regresé a casa. Y siempre que volvía de la escuela, pasaba por el cementerio para conversar con él, hasta que un día noté a un joven que lo reemplazaría en su puesto. Nunca le pregunté dónde vivía, pero algún tiempo después lo encontré en un supermercado. Me dijo que estaba solo en casa, cuidándose y que se encontraba muy bien. Me despedí y nunca más supe de la criatura que el anciano vio en el cementerio. Él no me describió detalladamente lo que era, pero ciertamente era algo terrible para hacer que alguien se desmayara de miedo. Hoy estoy casado y tengo un hijo, pero siempre que paso frente al cementerio siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo estuviera observándome. Por lo tanto, tened cuidado con las travesuras y los lugares a donde pueden llevaros, pues escondido tras muros o en las sombras puede haber una criatura terrible al acecho. Buenas noches.